Vamos a continuar trabajando con preguntas y vamos a agregar un nuevo tipo, en este caso verdadero o falso. Para eso siempre buscamos el botón crear nueva pregunta, se nos abre el menú desplegable y en este caso verdadero o falso es la penúltima de ellas. La seleccionamos, nos dice aquí lo que podemos hacer con ella, pinchamos en siguiente y así salimos a la página de configuración de la pregunta. Como siempre tenemos que seleccionar la categoría, lo vamos a enviar a la misma de antes y determinar el nombre que vamos a poner a esta pregunta. En este caso simplemente vamos a poner 01. En el texto de la pregunta es donde vamos a realmente preguntarle al alumno, o en el caso de las preguntas de verdadero o falso, a hacer una afirmación que el alumno tiene que determinar si es correcta o incorrecta. Aquí vamos a hacer una definición de sustantivo, que en este caso es correcta, y os recuerdo que si queréis pues podemos darle a esto un poquito de formato, ¿vale? Inmediatamente abajo tenemos un apartado que es obligatorio y que es puntuación por defecto. Siempre nos va a aparecer 1 y normalmente no vamos a necesitar cambiar esta puntuación, a no ser que queramos darle más peso a una pregunta que a otra dentro del mismo cuestionario. En cualquier caso, todos los parámetros que configuremos ahora, después vamos a poder cambiarlos una vez que los montemos en el cuestionario. Continuamos hacia abajo y el primer cuadro que nos encontramos es la retroalimentación general. Es decir, aquí lo que pongamos aquí le va a salir al alumno sea cual sea la respuesta que dé. Es decir, que es una especie de información que se muestra justo después de contestar la pregunta, o que se puede mostrar después de contestar la pregunta, y da igual que lo hayan puesto o que hayan contestado bien o mal. Por ello, normalmente se suele dejar en blanco, aunque aquí podríamos poner una información del tipo, pues cuando contestes esta pregunta ponte en contacto con el profesor, o envíame un email, o haz una determinada tarea, etcétera, etcétera. Seguimos bajando y ahora nos encontramos que tenemos que determinar si lo que hemos puesto anteriormente en la pregunta aquí es verdadero o falso. En este caso es verdadero. Lo seleccionamos y ahora tenemos dos bloques de retroalimentación. Uno, lo que se le va a mostrar al alumno es cuando conteste verdadero, y otro que es lo que se le va a mostrar cuando la respuesta sea falsa. De entre estas dos opciones, yo creo que la que es más interesante es la retroalimentación cuando el alumno se equivoca. Es decir, que si un alumno dijera que la afirmación es falsa, aquí le podríamos poner unas indicaciones sobre qué página del libro debe repasar o que vuelva a visualizar el vídeo. Bueno, pues en este caso le vamos a poner una retroalimentación recomendándole que visualice de nuevo el vídeo. La última opción de múltiples intentos se refiere a la posibilidad que vamos a tener más tarde de que un alumno, mientras esté haciendo el cuestionario, compruebe si su respuesta es correcta o no. Al comprobar si se ha equivocado, va a tener una penalización, que en el caso de esta pregunta de verdadero y falso, tal y como está configurada ahora mismo, con valor 1 punto, si se equivocara ya no tendría la posibilidad de obtener ningún punto con esta respuesta, aunque podría cambiar y seleccionar finalmente la buena. Pero no os preocupéis, porque esto lo vamos a ver cómo funciona exactamente cuando montemos esta pregunta en un cuestionario. Finalmente, guardamos los cambios y ya hemos creado nuestra nueva pregunta. La tenemos aquí. En el banco de preguntas nos aparece siempre un simbolito que nos indica el tipo de pregunta que es. En este caso, los dos puntitos nos está diciendo que es una pregunta de verdadero o falso. Si la queremos previsualizar, pues pinchamos en el logo de la lupa y aquí tenemos la pregunta, ¿vale? Con las opciones, la definición, las opciones y bueno, una serie de parámetros que después vamos a poder controlar también desde el cuestionario. Si quiero puedo comprobar que mi opción en la pregunta es correcta, o puedo ver también la retroalimentación que tendría un alumno, o cómo funcionaría esta pregunta cuando el alumno la enviara, o comprobara si es correcta o no. Si quiero comprobar qué pasaría al seleccionar falso, pues pincho en comenzar de nuevo, selecciono falso, enviar y terminar, y aquí nos aparece el error y la retroalimentación que hemos configurado en la configuración de la pregunta. En esta ventana de previsualización, si bajo hacia abajo, tengo una serie de opciones
en las que no nos vamos a parar ahora mismo porque se refieren a parámetros que vamos a controlar desde el cuestionario. Cuando veamos el cuestionario, después sí vamos a ver cómo funcionan estas opciones. Lo único que nos van a permitir es simular el comportamiento de esta pregunta con una configuración específica del cuestionario. Así que cerramos la previsualización, ¿vale? Y volvemos a nuestro banco de preguntas, donde ahora ya tenemos las dos preguntas correctamente configuradas.